El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos este día, hermano, agradecidos al Señor por la familia, por el hogar. Queremos dar la bienvenida al canal 63.5 del Evangelio Eterno, al canal 20.5, agradecimiento hay, al canal 244, canal satelital Galaxy 19, al canal por la compañía de Spectrum 1289 y por Verizon, querido hermano, 482. Bienvenidos sean al canal 22.2. Hermano, estamos llevando a través de las redes sociales el culto familiar. Hay agradecimiento en este día, querido hermano, por la familia, por el hogar, institución sagrada del Señor. Estamos llevando este día, hermano, el hogar. Estamos llevando el matrimonio, institución sagrada del Señor. Mi esposo Sergio, como matrimonio establecido en el orden de Dios, venimos, querido hermano, a dar gracias al Señor por la familia. Este día, hermano, el Señor desea llegar a tu hogar. Permítele, querido hermano, abrir las puertas de tu hogar para que Cristo more y gobierne en ese hogar. Hermano querido, este día estamos llevando la familia. Bienvenido seas. Queridos hermanos, llevemos el hogar a las manos de Dios en este tiempo difícil y que Dios obre a favor de tu necesidad. Ministerios de oración, cadenas de oración, agradecimiento hay, porque se está llevando, hermano, oración para la familia. Sergio, este día Dios nos va a hablar a través de la importancia, responsabilidad compartida. Así es. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes, agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los diferentes medios de la comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que el Espíritu Santo nos ha dejado como heredad a través de su santo registro.
Es por ello, hermanos, que en un mismo espíritu nos gozamos. Y aunque estamos pasando por momentos de tribulación, es la familia, hermanos, la base de la unidad en el matrimonio y con nuestros hijos. ¿Para qué? Para estar unidos. Vamos a aprovechar este tiempo, hermanos, para ministrar la palabra de Dios y para escuchar lo que el Señor tiene preparado para el día de hoy. Es por eso, hermanos, que antes de abrir la santa palabra de Dios, vamos a hacer una oración y vamos a encomendarnos para que Dios prepare nuestro corazón y que abra nuestros oídos espirituales y que toda palabra que salga de su santo registro, hermano, caiga en nuestro corazón y que fructifique al 100 por 1 como su palabra lo dice. Es por eso, hermanos, que le invitamos a que nos acompañe en esta oración postrados de rodillas, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo. Él se postraba a sus rodillas para buscar la presencia del Padre y para tener una comunión con Él. Es por eso, hermanos, que le invitamos, pero si por alguna circunstancia usted no puede doblar sus rodillas físicas, por algún impedimento, o está en un lugar no adecuado, le invitamos a que doble sus rodillas espirituales y que nos acompañe en esta oración. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad y tu misericordia. Agradecimiento hay en este día, Señor, porque nos permites acercarnos al trono de la gracia y de la misericordia, reconociendo, amado Padre, que tú eres santo y digno de recibir adoración, gloria y alabanza. Te rogamos ante todo el perdón de nuestros pecados y suplicamos que la sangre de Cristo limpie y lave nuestra vida espiritual y que toda oración que sea elevada al trono de la gracia no sea estorbada por el pecado. Amado Jesús, intercede por el arrepentimiento y confesión de pecados y suplicamos que esta humilde oración que elevamos al trono de tu misericordia halle gracia ante el Padre. Ahora, Hijo de Dios, preséntanos en la santidad de tu palabra a través, Señor, de tu divino perdón y rogamos, Señor, que el culto familiar esté dirigido, Señor, por tu Santo Espíritu. Da gracia en las familias, en los hogares y bendice a aquel que está sufriendo y llorando. En el nombre de Jesucristo, amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor. Quisiéramos poner la base del ministerio del culto familiar, es la palabra de Dios. Está en el libro de Proverbios 6:20. La palabra de Dios dice, hermano querido, y es la responsabilidad compartida que se da a cada uno de los padres. Dios demanda, hermanos, que en el hogar siempre esté la presencia de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice en Proverbios 6:20. Llévalo, hermano, y compruébalo. Nunca cierres un amén sin haber comprobado lo que se dice, hermano, porque muchas veces con ligereza se dice un amén cuando tú no sabes lo que se está diciendo. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Querido hermano, esto lo demanda Dios para la familia, para el hogar. Abre, hermano querido, la palabra de Dios y comprueba lo que dice. En este día Dios va a llevar, hermano, instrucción divina para aquel y para aquella familia que está pasando adversidad. Sergio, qué importancia y responsabilidad como padres para nuestros hijos. Así es. Como todos sabemos, hermanos, una de las instituciones que nuestro Señor dejó desde que creó este mundo fue la familia. Lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo después de crear al hombre y a la mujer es de que instituyó el sagrado matrimonio. La palabra de Dios dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, que el Señor hizo al hombre y a la mujer y que les dio también una responsabilidad a cada uno de ellos. El hombre y la mujer, hermanos, tienen las mismas responsabilidades. Lo que diferencia al hombre y a la mujer, hermanos, son las funciones que cada uno de ellos hacen. El Señor puso al varón como sacerdote del hogar, como proveedor del hogar, y a la mujer la función que ella desarrolla es la de procrear a los hijos. Y entre ambos, hermanos, forman un matrimonio en unidad. Es por ello, hermanos, que desde la creación fue la voluntad de Dios y fue en su corazón donde nació el amor por la familia. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que ministrar acerca de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros, tanto al varón como
como una responsabilidad sagrada que son nuestros hijos. Pero para que haya, hermanos, un matrimonio bien establecido en el orden divino, debe de haber una unidad en pensamiento, una unidad en fe, pero también una responsabilidad que cada uno de ellos debe de cumplir. Si el matrimonio, tanto el hombre como la mujer, están unidos en pensamiento, en creencias, en fe, es algo que ellos no pueden dividir, porque cuando viene la división, hermanos, ahí viene un estorbo para que ese hogar no pueda fluir en el orden divino. Pero también en esta unidad el Señor nos dice que nosotros debemos de permanecer bajo el matrimonio que Él instituyó, que debe de durar para siempre. Es decir, un matrimonio es perpetuo. Es un matrimonio bien establecido en el orden de Dios, no tiene fin. Por eso es de que debemos ir a lo que la palabra de Dios nos dice y debemos de escuchar lo que el Santo Espíritu nos ministra a través de su santo registro. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 19 y el versículo 5, hablando nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice, y dijo, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que cuando se instituye el matrimonio, tanto el hombre como la mujer forman una familia independiente y por lo tanto ellos deben de salir de su hogar materno. Pero la palabra de Dios dice, dejará, mas no dice abandonará. O sea que la responsabilidad de los hijos, hermanos, es velar por el bienestar de los padres, aun y cuando ellos ya estén casados. Durante la niñez y la juventud, los hijos deben de estar sujetos a los padres y aún de adultos mayores. Si no se han casado, están bajo la autoridad de los padres, como en el caso de Abraham con Isaac. Entonces, hermanos, por lo que hemos visto, por lo que la palabra de Dios nos ministra, un matrimonio establecido bajo los principios de Dios y bajo la bendición de Dios deben de guardar estas características. Dejará el hombre a su padre y a su madre, mas no los abandonará. Entonces son funciones, hermanos, que nosotros debemos de desarrollar, pero siempre y cuando haya la unidad entre el hombre y la mujer. Es por eso que la importancia de la responsabilidad debe de ser compartida entre esposo y entre la esposa. Amén. Aquí lo que Dios manifiesta, hermanos, el principio que da Dios en el orden y en la mujer, es que Dios une al hombre y a la mujer. Tristemente ahora en la sociedad, querido hermano, se están aprobando leyes que están en contra del mandamiento de Dios. Dios dejó al hombre y a la mujer, hermanos, para formar una familia, para que de ahí, hermanos, cuando dijo procrear, es que hay familia, hay hijos. Y ese orden, hermano, Dios lo va a bendecir. Cualquier cosa que el hombre invente, querido hermano, es capricho del hombre. Pero lo que Dios dice, Él lo bendice. Por eso este día, hermano, estamos llevando responsabilidad compartida. Estamos hablando de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero no quiere decir que al salir del hogar, se abandonen a los padres, a los ancianos. No, hermano. Dios demanda, hermanos, que seamos compasivos con los padres, que allá en su vejez ellos hicieron la labor para que tú ahora seas un hombre de bien, que tengas los beneficios que ahora tienes, ahora te toca a ti ser agradecido y no dejar a tus padres abandonados. Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y eso, hermano, ese mandamiento, tenemos siempre que llevarlo en nuestro hogar, la responsabilidad como hombre y como mujer. Ahí Dios delega, hermanos, cargos para la madre y para el padre. Recordemos, hermanos, que el padre va a ser el sacerdote del hogar y la madre va a ser la que eduque, la maestra de la casa. Por eso estamos llevando responsabilidades compartidas. Así es, entonces, hermanos, durante la niñez y la juventud, los hijos están sometidos a la autoridad del padre. Y es fácil que los padres los puedan guiar, los puedan educar, en algunas ocasiones los instruyan, pero también les llamen la atención. Y por su misma edad, los hijos están sometidos. Pero ¿qué pasa cuando los hijos crecen?
cuando ellos ya tienen una independencia y una libertad para actuar por ellos mismos. Bueno, vamos a insistir en este punto porque es importante, hermanos, que los hijos, no por tener una edad ya mayor, ellos, ellos quieran hacer su voluntad. Ellos tienen la independencia para hacerlo, pero ellos deben seguir el consejo y el precepto del Padre. Para eso vamos a presentar el caso de Isaac con Abraham. Aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 24 y el versículo número 1, la palabra de Dios nos dice, y Abraham era viejo y bien entrado en días o en años. Jehová había bendecido a Abraham en todo. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Abraham para ese entonces tendría alrededor ya de 100 años de edad. Él había enviudado 3 años atrás recientemente de Rebeca, pero sin en cambio su hijo Isaac permanecía bajo la sujeción del padre. Nada más que Isaac, hermanos, ya tenía 40 años de edad. Y eso ahorita lo vamos a leer. Sin en cambio, Abraham se preocupó por Isaac y le mandó a buscar una esposa de entre su parentela. Y eso lo vamos a leer aquí en Génesis capítulo 24 y el versículo 4. Sino que irás a mi tierra, hablando Abraham a su siervo, y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Fue la orden que dio a Abraham. Isaac ya era un joven adulto, ya tenía 40 años de edad, y permanecía en esa edad bajo la sujeción de su padre. Abraham, preocupado por su hijo, le manda a buscar esposa de entre su parentela, es decir, de entre mujeres que conocían y profesaban su misma fe en el Señor. Pero sin en cambio, hermanos, la palabra de Dios confirma que la edad de Isaac era de 40 años cuando se casó con Rebeca. Y es importante esto, hermanos, puntualizarlo, para que veamos que a esa edad Isaac, siendo hijo de familia, se somete a la autoridad del padre. Aquí en Génesis capítulo 25 y el versículo 20 y 21 la escritura dice, y era Isaac de 40 años. O sea, la palabra de Dios lo confirma. Y tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán, Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y la aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. La palabra de Dios nos dice que oró Isaac. Isaac oraba, hermanos, porque así fue instruido en su hogar. Abraham era un hombre de oración, era un hombre de fe, que a donde quiera que él iba levantaba altares para invocar la presencia de su Dios. Y él estaba en constante comunión con Jehová. Y eso mismo fue lo que le instruyó a Isaac. Por eso Isaac, viendo el ejemplo del padre, él también oraba a Jehová. ¿Y por qué oraba? ¿Cuál era su petición de Isaac a Jehová? Que su mujer concibiera un hijo. Sara y Isaac ya tenían 20 años de casados, pero sin en cambio no podían concebir hijos. Ya habían pasado ese tiempo de matrimonio, pero Isaac puso su confianza en Dios y puso su fe en Dios. Y a través de la oración el Señor le contestó y le dio 2 hijos. Le dio 2 mellizos. Y eso la palabra de Dios lo confirma. Génesis capítulo 26, Génesis 25, versículo 26, la escritura lo dice. Y después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo parió. Es decir, cuando Isaac tuvo a su hijo, él tenía 60 años de edad. Y si Isaac se casó a los 40 años de edad, habían transcurrido 20 años en los cuales, casado con Rebeca, no podían concebir hijos. Sin en cambio, a través de su oración, ellos concibieron mellizos. Entonces, la oración, hermanos, cómo el Señor la contesta. Y es por eso que nosotros debemos de poner nuestra fe, pero debemos de pedir con exactitud lo que el Señor en su misericordia nos puede favorecer conforme a su voluntad. Amén. ¿Cuántos padres piden por la pareja idónea de sus hijos? ¿Cuántos cuando están pequeños, la oración de esa madre, de ese padre, que pide por la compañera idónea para su hijo?
No os unáis al yugo desigual, dice la palabra de Dios. ¿Y cuántos fracasos en los matrimonios de los hijos se ven? ¿Por qué? Porque las decisiones se toman en la voluntad de ellos y no en la voluntad de Dios. Aquí vemos a Abraham, hermano, preocupado por la pareja para Isaac y cómo la obediencia al hijo, hermano, trae bendición para ellos. Es importante que aquel padre, aquella madre que está orando por sus hijos, aun cuando ya son adultos, aun cuando esos jóvenes ya maduros están en busca, pide, querido hermano, y le hablo a los jóvenes, aquel que sueña un hogar, una familia, ponlo en las manos de Dios y visualiza a tu compañera. Pídele que sea una mujer idónea, que respete a Dios, que tenga la misma fe de ti, que puedan orar juntos, que puedan llevar esa adoración a ese trono de gracia. Esa oración que te hace ese padre, ese mandato que hace el padre para el hijo. Hermano, no tomes con indiferencia un consejo de tu padre o de tu madre cuando él da, hermano, da la dirección para esa compañera. Si tu padre te aconseja que esto no te conviene por esto, por el otro, óyelo. Por eso estamos llevando Proverbios 6:20. Oye el consejo del padre. Oye la sabiduría que te da la madre. Pidamos cada día, hermano, que esa pareja idónea para esos hijos que conocen la palabra de Dios, desean, hermano, que ese hogar esté en el orden de Dios. Y eso fue lo que llevó a Isaac, tener una esposa, tener un hogar y que puedan elevar una oración al mismo a Dios y la misma fe. Por eso estamos llevando responsabilidades compartidas. Así es, entonces hemos visto un ejemplo de un hijo que siguiendo el ejemplo del padre estaba en su gestión, le hacía caso, obedecía lo que el padre le decía, y él también fue un hombre piadoso, que aprendió precisamente lo que los principios morales y religiosos que adquirió a través de la educación en su hogar, él como lo ponía por obra, y ponía toda su confianza en Jehová, porque lo veía en sus padres. Pero vamos a ver otro caso, hermanos, donde otro hijo de la misma edad, de 40 años de edad, es desobediente. ¿Qué es lo que pasa cuando los hijos desobedecen? ¿Qué es lo que pasa cuando los hijos no escuchan el consejo del padre o de la madre? Aun y cuando ya tengan una edad madura, ellos desechan el consejo del padre y la madre. Vamos a leerlo aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 26 y el versículo 34. Vamos a ver el caso de Esaú. La palabra de Dios dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. La palabra de Dios nos dice que Esaú ya tenía 40 años, era un adulto mayor, pero él ya había mostrado indiferencia hacia los principios religiosos en su casa. O sea que era un muchacho rebelde, era un muchacho que tenía un carácter fuerte, era un muchacho que no se sometía ni se sujetaba a la dirección de Dios y no pidió consejo a sus padres en cuanto a la elección de su esposa. Él se casó con dos mujeres, como lo hemos leído, que eran hititas, es decir, que eran mujeres paganas, que no profesaban su fe. Él se casó con ellas casi simultáneamente. Pero al hacer esto, hermanos, Esaú menospreciaba abiertamente los principios de la dirección paterna, de no casarse con mujeres paganas, pero también rompía el principio de practicar la monogamia, es decir, de casarse con una sola mujer. Él hizo lo que quiso, él tomó decisiones precipitadas, él desobedeció la dirección de su padre, desobedeció el consejo divino. Y entonces, hermanos, ¿cuál fue el resultado de su elección, de este muchacho rebelde? En Génesis capítulo 26, versículo 35, la escritura dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esta fue la consecuencia que trajo esa unión desigual. Esta fue la consecuencia de tomar malas decisiones. Esta fue la consecuencia de que en el caso de Saúl no hizo caso ni a sus padres, no siguió el consejo de Dios, hizo lo que quiso y sin en cambio, ¿cuál fue la consecuencia? Fue amargura de espíritu. ¿Para quién? Para Isaac y para Rebeca, para los padres de Saúl,
que conocían de Dios y que sentían el dolor de la amargura que le causaba por las decisiones mal tomadas de su hijo, que eran de aflicción y que eran de disgusto. Tenía un proceder perverso y malo, y se apartó de la religión. ¿Por qué? Porque las mujeres eran paganas, eran hititas, y él se dejó influenciar por la idolatría que ellas profesaban. Y tenían, aparte de esto, un carácter de espiritualidad ajeno al de Dios, que causaba dolor para los padres y para la familia de Saúl. O sea que cuando los hijos, hermanos, toman malas decisiones, traen una amargura de aflicción para los padres, que afecta el seno familiar, pero también afecta a toda la familia. ¿Por qué? Porque hay dolor, porque hay tristeza, y sobre todo cuando se dejan llevar por la idolatría, se dejan llevar por malas influencias paganas, el hijo se pierde muchas veces. Entonces, hermanos, hagamos caso a lo que la palabra de Dios nos dice. Y nosotros, como padres, en la responsabilidad que Dios nos ha dado, precisamente debemos de que esas responsabilidades, tanto del hombre como la mujer, las debemos de compartir en unidad. ¿Para qué? Para formar un hogar bien cimentado en principios de Dios. Yo preguntaría, hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos gustaría ver a nuestros hijos realizados, a nuestros hijos felices, que ellos procreen a nuestros nietos y que todos vayan caminando en una misma fe y en un mismo espíritu, donde haya un hogar lleno de paz, lleno de armonía? Obviamente con algunas situaciones que debemos de sortear y debemos de pasar, pero esas situaciones de tribulaciones familiares, hermanos, va a ser mucho más fácil que nosotros las podamos afrontar tomados de la mano de Cristo. Y esta es la responsabilidad tanto del hombre como el sacerdote del hogar, como la de la mujer, como ayuda idónea. Este es el mensaje, hermanos, de que debemos de compartir las responsabilidades que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para dar como fruto, como un olor fragante a nuestros hijos y presentarlos delante de Dios. Amén. No desechemos, queridos hermanos, el consejo de los padres. ¿Cuántos jóvenes toman la decisión de unirse a un yugo desigual? Muchas veces dicen, no, yo la voy a convencer o yo lo voy a convencer. No, hermano, ¿qué es más fácil, subir o bajar? Muchas veces dices tú, no, él va a venir conmigo. O él te va a arrastrar y te va a llevar al abismo. Tú lo quieres llevar arriba, pero hermano, va a haber tropiezos. Pidamos, hermano, que en este día los jóvenes que escuchan sepan, hermanos, cómo tratarse en el noviazgo. Si hay respeto, si lo que llevan en su corazón es el amor de Dios. Escúchalo, hermano, cuando quieras conocer a alguien, escucha lo que habla, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Escúchalo, cómo te trata desde el noviazgo, cómo te trata, joven, o tu mujer, cómo tratas al novio. Le exiges, lo dominas, lo lastimas. Esa es la vida que quieres para el futuro. ¿Qué matrimonio vas a llevar? Pidamos, hermanos, sabiduría de Dios. Pidamos que Dios ponga a la persona correcta en tu camino. Llévala en oración y pide a Dios que te dé gracia. Si has recibido consejo de tu padre, en el cual él está demandando que eso te va a traer lágrimas y dolor, eres tú el que va a sufrir. Eres tú el que va a padecer. Tus padres van a llorar, porque ¿quién no llora por un hijo cuando les va mal o cuando está pasando tristeza? Todos, hermanos, los padres. Pero los que más van a sufrir son ellos. Por eso este día, hermanos, estamos llevando la responsabilidad compartida. Tanto el hombre como la mujer tienen que llevar, hermanos, la dirección divina de Dios. Por eso estamos pidiendo, hermano, que en este día hagas la decisión de abrir tu hogar para que el culto familiar esté instituido en tu hogar. ¿Deseas que haya un cerco y una protección en tu casa? Hermano, invita a Cristo a que gobierne y more ese hogar. Ahí está el cerco de protección. Al abrir su santa palabra, el Señor nos va a dirigir, nos va a guiar y nos va, hermano, a revelar
todo lo que se está viviendo en este día. Estamos viviendo, hermanos, un tiempo difícil, pero también Dios nos da la oportunidad de que como familia vivamos en el hogar, vivamos en familia. Este tiempo, hermanos, y más en este país, donde el padre y la madre salen, 2 trabajos tienen, ¿y dónde está la familia? Los niños, ¿quién los cuida? ¿La babysitter? ¿En qué manos estás poniendo a tu hija? ¿Hay moral? ¿Hay respeto en esa persona? Cuidemos, hermano, a los niños porque son herencia de Jehová. Los niños no son nuestros. Dios nos lo dejó para que sepamos cuidar ese regalo que nos dio Dios. Por eso estamos hablando de esa responsabilidad compartida que tiene la madre y que tiene el padre. Escucha el consejo del padre y que la decisión que se tome, como lo hizo Isaac, y ve lo que pasó a Esaú, como Dios obra cuando hay rebeldía. Y damos a Dios su gracia. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, insiste en un matrimonio bien establecido, pero también nos da las normas para poder edificarlo. Es por eso que debemos de poner, hermanos, como cimiento de nuestra vida espiritual, lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Recordemos, hermanos, que Dios nos habla mediante su santo registro. Es por eso que tenemos que estar escudriñando la palabra de Dios, y al hacerlo nosotros lo que estamos haciendo es estar escuchando la misma voz de Dios. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo número 19 y el versículo número 6, la palabra de Dios nos dice: así que no son ya más 2, dice el Señor, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si se cumple la voluntad de Dios en nuestra vida, hermanos, al saber escoger un esposo o una esposa que sea bajo la voluntad de Dios. Joven, señorita, no tomemos precipitadamente decisiones que nos van a acarrear amargura en nuestras vidas. No dejemos que un rato de placer, hermano, nos encadene a una raíz que nos va a estar atando y que va a ser una carga durante toda nuestra vida. Es por eso que debemos de buscar la voluntad de Dios para buscar un compañero, para buscar una compañera. Pero después, hermanos, ya en el matrimonio, cuando ambos esposos se respetan y se cultiva el amor y la confianza, es lo que Dios nos da. Y aquí la palabra de Dios dice: lo que Dios unió, es decir, lo que Dios juntó. Y como decíamos a un principio, la unidad es indivisible, la unidad no se puede romper, y si se rompe la esencia de esa unidad y deja de ser. Pero sin en cambio aquí la palabra de Dios nos dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces aquí está una base, un fundamento para hacer de ese matrimonio una fuente de felicidad, que es lo que el Señor desea. Cualquier situación que amenace destruir la paz y la unidad de la familia debe de reprimirse con firmeza y debe de fomentarse la bondad y el amor. El adversario no está contento con la familia, va a venir a poner estorbos en la familia, va a venir a engañar o a tratar de engañar y a poner la tentación de la infidelidad, ya sea en el hombre o en la mujer, y algunas otras situaciones que causan ese tipo de separaciones. Y al hacer esto, hermanos, caemos en contra de lo que la voluntad de Dios nos dice, porque lo que acabamos de leer dice: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, con firmeza, hermanos, nosotros debemos de afrontar esas situaciones, pero también tanto el hombre como la mujer deben de hacer su parte. Por eso estamos hablando de una responsabilidad compartida. La mujer está para levantar al hombre cuando caiga. El hombre está para fortalecer a la mujer y para cuidarla cuando ella se siente triste. Esa es la responsabilidad compartida. Y como fruto, los hijos se van a dar cuenta que tanto el hombre como la mujer en un matrimonio bien establecido es una fortaleza, es un cimiento, pero sobre todo es un ejemplo para ellos, como en el caso de Isaac, como con Abraham. La unidad en el hogar, hermanos, es lo que el matrimonio tiene que cuidar, porque es una muralla de protección. Aquí en el Salmo 127, el versículo 1, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, lo manifiesta de esa manera.
La escritura dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Si Jehová no edificare. Es una frase, hermanos, que es condicional, que establece que cualquier esfuerzo que el hombre haga es inútil si no tiene la bendición de Dios. Es por ello, hermano, que la fortaleza en nuestro hogar la va a ser un matrimonio bien establecido en el orden divino, porque ese matrimonio teme y obedece lo que el Señor dice, y por lo tanto va a ser un matrimonio establecido y va a estar protegido por la bendición de Dios. Y la escritura sigue diciendo en el versículo número 2 del Salmo 127, dice, por tanto, os es el madrugar y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por lo demás es madrugar. Si ese matrimonio, hermanos, si ese hogar no está fundamentado en la protección de Dios, y el hombre y la mujer se afanan por el trabajo, aquí la palabra de Dios nos da una exhortación. Dice, por lo demás es madrugar. Muchos centran su atención en el exceso de trabajo. Se preocupan de las cosas materiales que no gozan de un sueño tranquilo. Por eso es que la palabra de Dios así lo manifiesta. Esto no ocurre, hermanos, a los que descansan confiando tranquilamente en Dios y cumplen con su responsabilidad en su hogar. Es cierto, hermanos, nosotros nos tenemos que esforzar por llevar la provisión a nuestro hogar, pero debemos de cuidar los límites, porque no nos debemos de exceder y para no caer en un afán de ganar cosas materiales, hermanos, que muchas veces no sirven, sino que debemos de buscar ese balance para traer la provisión a nuestro hogar, pero también no debemos de descuidar la responsabilidad para educar y darles el tiempo que nuestros hijos requieren para ser instruidos por lo que la palabra de Dios nos dice. Esto, la palabra de Dios lo confirma. Aquí en el Salmo 127 y ahora el versículo 3, la palabra de Dios dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto de su vientre. Entonces, hermanos, nuestros hijos no nos pertenecen. Nuestros hijos pertenecen a Jehová porque son herencia, es decir, son posesión. A nosotros nos ha hecho administradores y mayordomos de cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que tenemos que cumplir? Tenemos que velar en su educación, porque nosotros tenemos que dar cuentas de cada hijo que Dios nos ha dado. Es por eso que debemos de considerar el matrimonio como la primera responsabilidad en la educación cristiana de nuestros hijos, pero también la Biblia nos enseña cómo. Entonces, hermanos, por lo que hemos leído, qué importancia está en que el hombre y la mujer desempeñen una responsabilidad específica en la función que Dios nos ha dado para poder ser bendición en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos y por consecuencia ser una bendición para la sociedad y para la humanidad. Un matrimonio bien establecido en el orden de Dios. Amén. Si Jehová no edifica la casa, hermanos. Decíamos que en tu hogar, hermano, el que esté cimentado en la roca que es Cristo, el fundamento, hermano, que ese hogar, hermano, esté en el orden divino de Dios. El culto familiar, hermanos, es precisamente para eso. Es para levantar un altar de adoración. No hablo de un mueble, hablo de un altar espiritual, donde el padre, la madre, los hijos tienen un tiempo, hermanos, antes de salir a hacer una actividad, antes de salir a la escuela, antes de hacer algún trabajo, hermano, únete con tus hijos. Que se lleven, hermano, esa palabra en su corazón, ese versículo. Tienes que llevar un tiempo con tus hijos. Que Jehová edifique la casa. Hermano, ¿de qué sirve tanto trabajo? ¿De qué sirve tanto afán si el Señor no está ahí? En vano, hermano, edifican. Hermano, haces el trabajo. Pidamos, hermano, que la gracia del Señor se revele en ese culto familiar. ¿Cuántos estamos pidiendo una protección, una cobertura? Señor, cúbreme. En este tiempo donde las familias están guardadas en el hogar,
No se puede salir, hermano, porque hay un distanciamiento social que nos han demandado que lo llevemos. ¿Por qué? Por contagios. Pero pidamos a Dios que su gracia, hermano, esté revelándose en ese hogar, en esa familia. Que no sea un momento tedioso, pesado. No, hermanos, este tiempo es para que instruyas a tu hijo, instruyas a tu familia que está con miedo, con temor. Si tienes las bases bíblicas, lleva esa palabra. El perfecto amor echa fuera temor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ahí, hermano, en ese fundamento hay un cerco para tu esposo, para tus hijos, para tu familia, para los que habitan contigo. Si Jehová no edifica la casa. Se está hablando de la responsabilidad compartida. Así es. Entonces, hermanos, nosotros cómo vamos a conservar esa unidad dentro de un matrimonio. Nosotros debemos de procurar, hermanos, tener la misma fe entre los esposos, porque así los hijos van a ser mucho más fácilmente educados. Y esto la palabra de Dios nos lo dice. Aquí en el libro de Amós, en el capítulo 3, y el versículo número 3, la palabra de Dios nos dice, y es una pregunta que el Espíritu Santo nos hace. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dos personas, hermanos, caminan juntas o unidas cuando tienen los mismos propósitos. Así caminan juntos con Dios. Su caminar no es ocasional, sino que es un hábito continuo. Y precisamente la responsabilidad del matrimonio, hermanos, es caminar con Dios todos los días, no de vez en cuando. Y ese mismo caminar, hermanos, nosotros lo debemos de enseñar a nuestros hijos. Es por eso la importancia de que la responsabilidad tanto del hombre y de la mujer, hermanos, se pongan de acuerdo. Hay diferencias porque somos de diferentes caracteres, somos de diferentes hechuras, pero sin en cambio, hermanos, la base del matrimonio está perfecta, está balanceada, porque el hombre es la fortaleza, pero la mujer es la sensibilidad, es el cariño. Por eso Dios no se equivoca al establecer el matrimonio como un monumento de su creación. La palabra de Dios, hermano, nos dice que debemos de guardar cierta armonía. Debemos de arreglar nuestras diferencias, si es que existen, en lo privado. No delante de los hijos debemos de estar peleando. No delante de los hijos debemos de estar levantando la voz o tratando de arreglar nuestras diferencias. En la intimidad, hermanos, nosotros debemos de someternos y de buscar la dirección divina y de arreglar esas diferencias que posiblemente existan. Pero delante de los hijos, hermanos, tenemos que ser un ejemplo donde ellos se puedan respaldar y buscar el consejo del padre o de la madre. Porque muchas veces, por un mal testimonio, los hijos no se acercan a los padres. Porque dicen, no me oye, no me da tiempo, no se preocupa por mí, y diferentes causas. Por eso es que tenemos que ir a la palabra de Dios. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 15, el versículo 5, la escritura dice, yo soy la vid, hablando nuestro Señor Jesucristo, vosotros los pámpanos. Dice, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin mí o separados de mí, dice la escritura, nada podéis hacer. Por lo tanto, los padres deben de considerar el consejo bíblico, porque el fundamento de la educación de los hijos debe de ser impartido en el hogar. Y Cristo, hermanos, debe de estar en esa casa gobernando la mente, la espiritualidad, los deseos, los propósitos de cada uno de los esposos. Y así, con esa unción que el Espíritu Santo le da tanto al hombre como a la mujer, podemos compartir nuestras responsabilidades. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 54 y el versículo 13, la escritura dice, y todos los hijos serán enseñados de Jehová y multiplicaré la paz de tus hijos. La palabra de Dios dice, y todos los hijos, se refiere a todos, o sea, no importando su edad, a niños, a jóvenes, a adultos mayores, adolescentes. La palabra de Dios dice, serán enseñados por Jehová. Es decir, los padres de familia deben de enseñar a sus hijos con la palabra de Dios. Y esto es, y esto es una tarea de ambos, porque constituyen una unidad. Por eso dice, serán enseñados por Jehová,
Nosotros somos representantes de Jehová en el lugar donde Él nos ha puesto. Por eso es de que formamos una unidad. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 11 y 12, la Escritura dice: mas en el Señor ni la mujer es más sin el hombre, ni el hombre es independiente o es más sin la mujer. Porque así como la mujer fue hecha del hombre, así también el hombre nace de la mujer, pero todo procede de Dios. O sea, que el hombre y la mujer, hermano, tenemos las mismas responsabilidades, pero diferentes funciones. La mujer debe de cumplir, hermanos, con su papel para poder educar a sus hijos, para poder darles ese amor, ese cariño, esa ternura. Y el hombre, hermanos, como sacerdote de hogar, les debe de dar una palabra de exhortación, una palabra de orientación en el amor del Señor. Por eso la Escritura, lo que acabamos de leer, hermanos, que el hombre no es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo por igual. Sin en cambio tenemos funciones diferentes y responsabilidades diferentes. Pero tanto el hombre como la mujer, hermanos, son iguales ante los ojos de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, y qué hermoso es entenderla cuando Dios nos habla por todo lo que dejó escrito para que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad y que la cumplamos con honestidad y con toda lealtad, siguiendo el consejo de Dios. Amén. La función del hombre y la mujer son funciones, hermano, que Dios ha dirigido. Ni el hombre, hermano, es más, ni la mujer es menos. La mujer se somete a su esposo cuando ese hombre es temeroso de Dios, busca el consejo divino y es un esposo, hermano, que está preocupado por el hogar. Someteos a él. Pidamos a Dios, hermano, que Dios dé gracia en el hogar, en la familia. No llevemos mujeres matriarcado, porque Dios puso al hombre cabeza del hogar. Dios puso, hermano, el orden divino de que el hombre es sacerdote del hogar. Y nosotros somos el balance, somos la pareja idónea, la compañera que está para apoyarlo, para decirle, puedes, adelante. Estar unidos, hermanos, pero si hay pecado en el hogar, si hay faltas en el hombre y en la mujer, hermano, pidamos que Dios obre a favor de esos defectos de carácter. No llevar esos defectos de carácter afuera, hermanos. Llevarlo a las manos divinas, no a manos extrañas. Pedir a Dios que Dios dirija, hermano, tu familia, tu hogar. Y que ese orden que Dios dejó en la familia, hermano, sea cumplido en este tiempo por su palabra. Que Dios nos dirija. Que Dios nos dé guianza para ser la mujer idónea, la mujer, hermano, sabia. Mujer sabia, dice Proverbios, ¿quién la hallará? Qué hermoso que tu esposo te diga, yo ya la hallé, yo tengo una mujer sabia. Y que tú también hables bien de tu esposo. Que digas que es el varón, el sacerdote del hogar, el que con respeto y amor se dirige a Dios y se dirige a su compañera y se dirige a sus hijos. Ese es el orden que Dios pide para el hogar. Y no es difícil, hermano, porque con Dios se pueden hacer todas las cosas que Él demanda. Y damos el consejo de Dios. Así es. Entonces la misma palabra de Dios, hermano, nos enseña que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, porque Él nos creó, conoce a la mujer, conoce al hombre, conoce cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras luchas, conoce cuáles son nuestras debilidades, conoce cuáles son nuestras fortalezas, pero también conoce, hermanos, cuál es nuestra vida piadosa, cuál es nuestra espiritualidad. La palabra de Dios dice aquí en el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 19, porque yo lo conozco, hablando la boca del Señor. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, que ha hablado acerca de él. Porque yo lo conozco, dice el Señor. El Señor nos conoce, hermanos. El Señor conocía a Abraham porque estaba en constante comunión con él a través de la oración, a través de educar a sus hijos, a través de preservar su hogar en los principios que Dios le había dado. Por eso dice, mandaba a sus hijos y a su casa después de sí. Es decir, él ponía
el ejemplo de obedecer a Dios, y de esta forma sus hijos eran enseñados por precepto y por ejemplo. O sea, Abraham conocía de Dios porque se comunicaba con él. Él daba ejemplo a sus hijos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como padres, cada uno de nosotros adquiramos esa responsabilidad y que la compartamos para poder edificar nuestro hogar. Recordemos, hermanos, que hogares felices hay una sociedad feliz. Hogares destruidos hay una sociedad destruida. Este mundo, hermanos, esta sociedad, esta nación, esta comunidad se va a arreglar, hermanos, cuando arreglemos las cuentas en la casa. Porque si fomentamos y formamos familias bien establecidas, sujetas, sometidas a lo que aún escrito está, a lo que Jehová dice, esta sociedad va a cambiar. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, de pandemia, es un motivo por el cual nosotros debemos de estar congregados y de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Debemos de estar orando por aquellos que aún no conocen de lo que estamos leyendo, de la palabra de Dios. En estos momentos hay gente desesperada, gente que entra en pánico, gente que entra en crisis. Ellos no se explican lo que está sucediendo, toman una actitud negativa, que en lugar de acercarse a Dios se alejan de Él, porque reprochan y ellos ven que todo lo que estamos viviendo es un castigo divino. Y no, hermano, Dios permite que pasen estas situaciones, pero para llamarnos la atención. Dios no es un Dios malo. Dios no manda ni la enfermedad, ni la aflicción, ni el dolor. Esos son consecuencias de que el hombre no obedece. Es por eso que, al igual que Abraham, por lo que hemos leído, hermanos, debemos de estar en constante comunión con Dios para que el Señor diga, yo lo conozco. ¿Por qué? Porque todos los días lo buscaba. Y es lo que el Señor quiere, hermanos, en estos tiempos de confinamiento, obedeciendo lo que las autoridades civiles nos dicen, que para no ser enfermados o para no enfermar a los demás debemos de permanecer en el hogar. Hagamos del culto familiar un hábito en nuestra vida. Ministremos a nuestros hijos con la palabra de Dios y con la oración. Es tiempo que nosotros no debemos de desaprovechar ni de desperdiciar. Es tiempo que debemos de aprovechar porque Dios nos está hablando. Debemos de arreglar primero nuestra casa, hermanos, pero también debemos de sentir el dolor en otros países, de que gente, hermanos, sin una fe, sin una confianza en Dios, está padeciendo. Debemos de orar para que a esas almas, hermanos, les llegue este precioso evangelio, para que antes de que ellos pidan la sanidad física, pidan la sanidad del alma. ¿Cuánta gente ahora mismo no está agonizando o tal vez muriendo o padeciendo dolor y aflicción por esta pandemia que nos está atacando? ¿Cuántas de esas almas, hermanos, se van a perder? En usted y en mí, hermanos, está el estar orando, intercediendo, para que el Espíritu Santo los alcance y de alguna manera, hermanos, como el ladrón en la cruz, en su agonía y en su último suspirar, ellos reconozcan y confiesen que hay un Dios verdadero y ellos tienen esperanza, hermanos, para estar ante la presencia de Dios y adquirir la vida eterna que solamente Cristo ofrece. Hagamos nuestra parte, nuestra labor. Aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4 y el versículo 9, la escritura nos sigue diciendo, por tanto, dice el Señor, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, ustedes se dan cuenta, hermanos, la primera observación que nos hace el Señor es para nosotros, porque dice, guárdate y guarda. Es necesario, hermanos, ejercer constante vigilancia, con diligencia, es decir, con mucho cuidado, las enseñanzas que se van a impartir a nuestros hijos, porque esas enseñanzas, hermanos, son las que Jehová nos ha dado, siempre y cuando nosotros las busquemos. Y esto es un mandato del Señor. Dice, las enseñarás a tus hijos.
¿Usted cómo va a enseñar algo que no conoce? Usted primero tiene que conocer para después enseñar. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de ser diligentes, como la palabra de Dios nos lo dice. Debemos de ser cuidadosos. Debemos de esforzarnos, hermanos, por llevar este santo registro hacia nuestros hijos, que lo aprendan a leer, a escudriñar, que adquieran un conocimiento, que ese conocimiento lo pongan por obra. Y ese conocimiento, hermanos, va a hacer que se fortalezca su vida espiritual. Y en su vida espiritual, hermanos, ellos van a dar frutos. Es por ello, hermanos, que los invitamos en esta mañana, en esta ocasión, para que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte. Recordemos, hermanos, estamos confinados, estamos en nuestros hogares, pero aprovechemos el tiempo y hagamos del culto familiar, hermanos, un hábito en nuestra vida. Que esta palabra, hermanos, que en este día se ha testificado, sea de bendición, hermano, en tu hogar, en tu familia. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la dirección de Dios para que dirija este día la oración. Amoroso Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, agradecido contigo, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu santo registro. Te pedimos humildemente, Señor, que todo lo que hemos leído, Señor, lo pongamos por obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendice a las familias, Señor, que guardan tus mandamientos y tus preceptos, pero sobre todo, Señor, manda a tus ángeles guardianes, a tus mensajeros celestiales, Señor, para que alcancen a aquellos que aún no han confesado tu santo nombre, Señor, y que dentro de su dolor, de su agonía, Señor, tú les puedas ministrar, Señor, y que ellos puedan confesar tu santo nombre como el único Salvador y el único Rey de Reyes que vendrá para darnos nuestra recompensa, Señor, que es la vida eterna. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecimiento hay, queridos hermanos, que la paz de Dios esté en tu hogar y en tu familia. Y sigamos en oración, hermanos. Bendiciones. Amén.